una liberación del ácido clorhídrico. Al combinarse estos diferentes tipos de sustancias ante la presencia, por ejemplo, de grasas, aminoácidos e hidratos de carbono. Entonces, para resumir un poquito, básicamente el funcionamiento de lo que es la parte del intestino está dado por lo que es un control, que está dado por los plexos que se encuentran distribuidos a nivel del mesenterio o por lo que es en una acción sobre el sistema nervioso autónomo, que está dado por la inervación simpática y parasimpática. Y lo que es la parte hormonal, que es la liberación de los diferentes tipos de hormonas que básicamente van a ser, ante la presencia de estos alimentos, ser liberadas para que puedan actuar. Estas funciones van a estar distribuidas en el intestino, en el hígado y en el páncreas. Entonces, esta parte no tiene una correlación directa. Esta parte ustedes, por ejemplo, no tienen que saber para el examen. Es básicamente un poquito de fisiología nomás otra vez. Bueno, la parte autónoma otra vez está dada por lo que es un conjunto o una secuencia de acción, en donde, por ejemplo, se contrae el estómago y se relaja, por ejemplo, lo que es el esfínter anal. Entonces se produce una distensión a nivel de lo que es la estructura anal. Entonces, en el primer segmento, cuando nosotros hablamos de peristaltismo, hablamos de que en una cierta porción del intestino se produce una contracción y en la porción siguiente, en la que le sigue, se produce una relajación, ¿sí? Entonces, a eso nosotros llamamos peristaltismo, que va acompañada también de lo que es la apertura y cierre de lo que son los esfínteres. Acá habla también un poquito que el intestino tiene una gran capacidad de absorción, pero que esto está dado por un medio ácido y por un medio alcalino. Entonces, hay ciertas sustancias que, por ejemplo, disminuyen lo que es la absorción, ya sea del sodio, y aumentan lo que es la secreción de lo que es el cloruro, por darle un ejemplo así. Entonces nosotros tenemos que específicamente las sustancias que nosotros le suministremos a los pacientes van a tener una interferencia en lo que es la absorción de los alimentos que le damos. Así de sencillo para no complicarnos. Sabiendo eso ya, conociendo un poquito lo que es la fisiología, a partir de ahí nosotros hablamos de fármacos que incrementan la motilidad gastrointestinal. Entonces, en este grupo nosotros, por ejemplo, hablamos de los purgantes y de los laxantes. Los purgantes básicamente son sustancias que van a favorecer lo que es la evacuación a nivel intestinal. Entonces, para lograr eso, nosotros nos podemos pensar, y cuando se contrae una parte del estómago de manera consecutiva por peristaltismo, se va a estar contrayendo los segmentos posteriores, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros hablamos de que tiene un efecto purgante. Entonces dice, este tipo de sustancias aumentan la frecuencia de defecación, por ende disminuyen la consistencia de las heces. Entonces aumentan lo que es el contenido de agua o de otros componentes. A partir de ahí, chicos, nosotros vemos que los purgantes y los laxantes se van a clasificar en diferentes grupos. Diferentes grupos. Entonces, el primer grupo son laxantes de acción suave. El segundo grupo son purgantes de acción intensa y el tercer grupo constituyen los catárticos. Por lo general, la diferencia entre lo que es la acción laxante y purgante va a venir de acuerdo a lo que es la dosis que nosotros le suministramos.
Entonces, va a depender de eso para que la consistencia de la materia fecal sea blanda o que sea líquida. Entonces, los laxantes promueven heces blandas. En cambio, los purgantes se produce una evacuación más líquida. No sé si alguno de ustedes en algún momento ya presenció la utilización de laxantes o purgantes o en algún momento ya consumió, si es que no usó por algún paciente. Es medio penoso, ¿verdad?, hablar de eso. Entonces, acá no habla en qué casos, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar. Podemos utilizar en el caso, por ejemplo, de algún tipo de reacción alérgica a un grupo de alimentos o a un alimento. Puede ser una intoxicación, ya sea farmacológica o una intoxicación alimentaria. Depende del tipo de intoxicación para que nosotros le hagamos un laxante. En- Hay casos muy específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el carbón activado que podemos combinar con un laxante para mejorar lo que es el efecto. Después tenemos que saber cómo diagnosticar ciertas patologías. Y para diagnosticar ciertas patologías, entonces necesitamos realizar un diagnóstico del colon. Entonces, para el tratamiento ya sea de fisuras o hemorroides o fístulas también, se suele utilizar un fármaco laxante para que el intestino esté completamente vacío si nosotros le tenemos que realizar un procedimiento de una placa o una ecografía, dependiendo de qué sea nuestra sospecha. Acá este grupo se va a clasificar, el grupo de los laxantes, sustancias que aumentan el volumen de los residuos sólidos no absorbibles en lo que es el contenido intestinal. Entonces, estos son fármacos que forman lo que es la masa fecal. Entonces, hay una intoxicación y en ese caso, por ejemplo, nosotros podemos llegar a utilizar este fármaco. Después tenemos sustancias que modifican la consistencia. Este va a ser en caso, por ejemplo, de que nuestro paciente no esté yendo de cuerpo, entonces queremos que el paciente evacue. Entonces son ablandadores de la masa fecal. Tenemos masa fecal dura en caso de estreñimiento. Después tenemos lo que son fármacos que aumentan el contenido intestinal del agua. Entonces son laxantes osmóticos. Y otros que incrementan la motilidad y lo que son las secreciones intestinales. Ahí nosotros vamos, por ejemplo, ustedes van a escuchar de lo que es cáscara sagrada o fármacos que tienen un efecto irritante en la mucosa intestinal, la pimienta, por ejemplo. El- es un fármaco que al final produce una evacuación rápida de las heces debido a la irritación local que produce. Entonces acá, por ejemplo, hablamos ya de que en el caso de fármacos que son ablandadores de la masa fecal, los efectos secundarios van a venir asociados con que va a interferir con la absorción de vitaminas o, por ejemplo, agentes terapéuticos administrados, AINES, cualquier fármaco que se absorba por vía oral va a interferir en lo que es su acción. Después tenemos lo que son los laxantes osmóticos, en que pueden ser salinos y otro grupo puede ser azucarado. En este caso, lo que va a hacer este tipo de fármacos se van a unir a los alimentos ya presentes o a las sustancias presentes en el intestino
y van a aumentar el volumen del contenido intestinal. Al aumentar el volumen del contenido intestinal, va a enviarle una señal al sistema nervioso autónomo y va a decir que el organismo está con sobrecarga. Entonces tenemos que tener un efecto de evacuación. Entonces ahí aumenta la osmolaridad y también aumenta lo que es la motilidad gástrica. Perdón. Después tenemos lo que son los laxantes irritantes. En este caso les mencioné ya que produce una irritación sobre lo que es la mucosa gastrointestinal en un punto específico, en la mucosa misma del estómago o del intestino en este caso. Entonces lo que hace es aumentar el peristaltismo y disminuye lo que es la frecuencia con que se forma la materia fecal. Entonces la materia fecal resulta ser un poco más líquida. Acá nos menciona, además se podría activar mecanismos secretores que producen acumulación de líquido en la luz intestinal. En este punto tenemos aceite de ricino, aceites vegetales, tenemos lo que es el difenilmetano, también tenemos los derivados de antraquinona, que son también un grupo de laxantes que producen cierto grado de irritación. Bueno, ahora voy a llamar un poquito a la lista de lo que es la primera hora. Voy a mirar en la asistencia porque se está acabando nuestro tiempo y nos volvemos nomás a conectar. Pero para los que ya están ya, para la primera hora. Voy a mirar. Ruth creo que está. Presente, profe. Ahí va a ser mucho más rápido así. Antonella, María Antonella, vi que se conectó. No sé si salió otra vez. Antonella Benítez está. Anaí, Anaí Griselda, Gisela Luján Britos. Presente, profe. Sí, súper. Giselle María Paz, Fiorella, Presente. Sofía Paloma, Presente, profe. Sandra Liz Galeano, Presente. Matías, Matías Liz González. No sé si Matías está presente. Jaya, vi que escribió también. Liz González, presente. Dania Ailén Ojeda, presente. Araceli, Presente. Elder